El Consejo de la Judicatura, con un nuevo presidente, destituyó al juez de la Concordia, Ángel Lindao, por sus polémicas actuaciones. Primero resolvió restituir a los consejeros de participación y después dio marcha atrás. También favoreció a acusados por narcotráfico con sus fallos. El exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto se defiende de las críticas que recibió su informe. Revela detalles de la reunión que tuvo con el presidente Lasso el día de su renuncia. 35,000 migrantes ecuatorianos fueron detenidos, expulsados y deportados, según el Departamento de Protección Fronteriza de Estados Unidos. Pese a los riesgos, los compatriotas siguen viajando de forma ilegal. Buenas noches, amigos. Empezamos informándoles que el Consejo de la Judicatura destituyó al juez Ángel Lindao de la Concordia. Él había revocado las medidas cautelares que él mismo dictó a favor de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana que habían sido destituidos mediante juicio político en la Asamblea. Es un polémico funcionario que dispuso además la entrega de 2 bienes a Alejandro Norero, involucrado en lavado de activos y tenencia de armas, entre otros casos. Carla Delgado con la noticia de hoy. El juez de la Concordia, Ángel Lindao, revocó las medidas cautelares que él mismo había dictado a favor de los 4 exvocales del Consejo de Participación Ciudadana, que habían sido destituidos en el legislativo en noviembre pasado mediante juicio político. Lindao dictó medidas cautelares argumentando que ese proceso había vulnerado los derechos de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ivette Estupiñán. Pero ahora anuló la decisión, con lo que la resolución del Pleno del Legislativo quedaría en firme. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, instó a que se haga una limpieza urgente del Poder Judicial. Y esas cartas en el asunto significan de que se destituya a este tipo de jueces, no solo a Lindao, sino a varios jueces que dictan acciones de protección, acciones constitucionales respecto de droga, respecto de crímenes, respecto de absolutamente todo. No se puede manosear las figuras de orden constitucional. No fue el único que reaccionó ante esta decisión. Esto nos da la razón, pero no solo eso. No descansaremos hasta que este juez corrupto que se ha ido contra el país termine tras las rejas. Las acciones del juez también fueron cuestionadas en otros casos. Él fue quien dispuso la entrega de 2 bienes a Leandro Norero, involucrado en lavado de activos y tenencia de armas. Tras esa decisión fue suspendido, pero el Consejo de la Judicatura de Santo Domingo declaró la caducidad del expediente disciplinario. No solo eso. Recientemente, el mismo juez concedió una medida cautelar a favor de Wilson Ruiz, condenado a 24 años de prisión por el sicariato del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga. Luego de que el sujeto salió en libertad, el mismo funcionario revocó la medida. Sin embargo, ahora se desconoce el paradero de Ruiz. Tras el actuar del juez, el Pleno del Consejo de la Judicatura lo destituyó del cargo por haber incurrido en la infracción gravísima de manifiesta negligencia. La Asamblea analiza cómo se debe posesionar a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El presidente de la Asamblea hizo un nuevo pedido al CNE, Consejo Electoral, que servirá para verificar a quiénes se deberá posesionar. Francisco Garcés recogió los criterios y nos cuenta. En la Asamblea no hay acuerdo sobre cómo se debe integrar el Consejo de Participación, que quedó en acefalía tras la resolución de la Corte Constitucional que destituyó a sus 7 consejeros. El presidente del Legislativo aseguró que sí se posesionará a los alternos, aunque para ello se deberá tener certeza de qué hacer con al menos 2 de ellos que están de candidatos. Y podré emitir un oficio al CNE mañana para que me dé una certificación completa para no posesionar a los que están de candidatos porque no podrían actuar y de nuevo se da un problema. Así es que será en los próximos días. Entiendo que máximo en 15 días tendremos el nuevo consejo. El tiempo para la posesión es un tema en análisis por la cercanía de las elecciones en las que se elegirá a los nuevos consejeros de participación que se posesionarán en mayo, lo que hará que los alternos principalizados solo actúen hasta ese momento. Estos consejeros tampoco pueden estar por un poco tiempo. Recordemos que hay unos consejeros que también regresan, porque están como candidatos, también regresan, y no podemos tener un consejo que participe tampoco por unos cuantos días y después hay
que renovarlo o hay que cambiarlo. Como lo digo, para recuperar la institucionalidad debería ser de inmediato. Cuidado estén ahorita en ese tira y jala, se puede decir, y que eso no puede que obstaculizar el tema de posesión. Pero en otros sectores el criterio es que la Asamblea ya debe hacer la posesión con la lista de nombres que fue enviada por el CNE en noviembre pasado. ¿Qué están esperando? ¿Transar, cerrar algún acuerdo, esperar a que unos les digan o les rindan pleitesía? Yo creo que ahí el punto aquí es si de verdad va a haber un respeto a la institucionalidad, simplemente se debe convocar a la sesión, posesionar a quienes correspondan. Están haciendo los cálculos y a lo mejor tomando contacto con los que se van a posesionar para que una vez que tengan la mayoría, posesionarlo. Las conversaciones entre los distintos bloques se activaron para encontrar un acuerdo que permita integrar al Consejo de Participación hasta la próxima semana. El exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto responde a las declaraciones del secretario de la Administración, Iván Correa, y explica lo ocurrido el día de su renuncia y la fallida rueda de prensa. Se ratifica también en todos los puntos de su informe sobre las empresas públicas. Jacqueline Rodas conversó con él. Desde su casa y ya sin funciones públicas, el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto cuenta detalles de la larga reunión que mantuvo con el presidente Guillermo Lasso el pasado lunes, día de su renuncia, y de la fallida rueda de prensa en la que iba a presentar el informe sobre presuntas irregularidades en las empresas públicas. El presidente pensaba que esto podía hacerle mal a él ante los medios de comunicación, sobre todo los de oposición, y yo le dije al presidente, mi dignidad está en juego, mi personalidad está en juego, y por eso te he traído antes mi renuncia. Yo no me iba a quedar en ningún caso, yo no, habían dos cosas que yo no puedo hacer: quedarme con el informe, retener el informe una vez producido, porque eso no se condice con mi personalidad en ningún caso, y por otro lado, bajo ninguna forma, yo no modifico aquello que ha sido ya producto de una investigación. ¿El presidente le pidió que modificara? No. ¿Alguien que no sea el presidente le insinuó modificar? Siempre hay ideas que surgen en una conversación de 3 horas. Esto dice sobre si es cierto que en esa reunión el presidente le habló de traición. Yo creo que ahí más bien me preocuparía como presidencia el cómo se filtran teniendo un grupo tan reducido de ministros como el que estuvimos presentes ese rato. Responde a las declaraciones emitidas este martes por el secretario de la Administración, Iván Correa. El mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lasso Mendoza y por tanto de su gobierno. Se ha hecho inferencias de que en mi renuncia yo hablo de mi absoluta confianza en el presidente y por dirección del gobierno yo hablo de mi absoluta confianza con el presidente y punto. Cuando uno cita, hay que citar exactamente lo que uno dice, no hay que hacer ninguna inferencia, hay que citar. Se ratifica en todos los puntos de su informe. Lo central está un aparato estatal cuya disposición institucional tiende hacia la corrupción. Entienda, por ejemplo, EMCO. EMCO es una cosa clarísima que tiende en su organización institucional, tiende a la oscuridad. No se puede seguir tapando el sol con un dedo y hay que tener fortaleza para investigar exactamente lo que está ocurriendo en el Ecuador. Deja grabaciones sobre las reuniones del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, incluidas las dirigidas por el investigado Hernán Luque, quien ya está fuera del país. Mis antiguos funcionarios me han hecho conocer de que efectivamente ya llegaron a la Secretaría, lo cual me parece muy bueno que ya estén allí, porque esas grabaciones son muy importantes para todos los investigadores. Y ahí vas a poder ver el grado de responsabilidad de todos los miembros de los directorios que ha habido en EMCO hasta ahora. Vas a poder ver qué es lo que se ha hecho con todas y cada una de las empresas. Pese a lo ocurrido, espera que el gobierno use su informe como hoja de ruta. Álvaro Román asumió esta mañana la presidencia del Consejo de la Judicatura. Explicó las acciones que emprenderá y dejó claro que los cambios no los puede hacer solo. Necesita siempre el voto de sus 4 compañeros de pleno. Sobre las declaraciones que dio ayer su predecesor Fausto Murillo, dijo que fueron desafortunadas y que la prepotencia debe eliminarse. Llegó puntual al Consejo de la Judicatura para asumir su despacho. Álvaro Román es ahora el presidente temporal del organismo, por disposición de la Corte Constitucional. Tendrá que compartir pleno con los vocales que hace un año discreparon con él y nombraron a Fausto Murillo en el cargo. En su primer día, Román se refirió a las declaraciones que dio ayer su predecesor. El pleno es el máximo órgano y es quien tiene que decidir
los temas de directores nacionales y, naturalmente, la estabilidad de la institución depende de la permanencia de gente que está probada en su capacidad. Aquí no hay tiempo para una curva de aprendizaje. Una declaración desafortunada del doctor Murillo. Yo creo que en esa parte la prepotencia debe eliminarse. Si debo pedir la remoción de los directores provinciales, creo yo que existe malestares. Entiendo que tienen mucho malestar con la directora provincial de Guayas. De los directores nacionales también habría que evaluarlos. Pero aclara que los cambios no los puede hacer solo. Yo soy un voto en el Pleno. Es decir, yo tengo 5 votos y de los cuales yo debería tener el apoyo de los otros 4 para poder tratar de cambiar esto. Promoverá la capacitación de los jueces, el eje de género e interculturalidad, prevención de la corrupción y buscará resolver los problemas del expediente electrónico y las citaciones. El constitucionalista Rafael Ollarte considera que la Corte Constitucional actuó adecuadamente al destituir a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, aspira a que el alto tribunal se desenvuelva con igual firmeza en otros casos que no tienen la misma relevancia política. Que era simplemente impresentable la demora en la designación del vocal del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana, sostiene el constitucionalista Rafael Ollarte. Por ello, respalda la sentencia de la Corte Constitucional. Por ello, cree que los 7 consejeros están bien votados. Desechar la tercera y cuarta terna ya fue excesivo. La tercera terna diciendo, es que no proviene del Pleno sino del presidente. Siempre los presidentes de la Corte Nacional presentaban las ternas, pero no, usted no, señor Saquicela. Y la cuarta ya fue una payasada indicando, es que ya no tengo los votos, entonces no quiero designar. Y recuerda que la Corte Constitucional tiene todas las atribuciones para modular sus sentencias, para sancionar y destituir a quienes las incumplan. Que no lo haga con frecuencia es otra cosa. La Corte tiene que poner mano dura y que la gente no interprete, ya en este caso que tiene alta relevancia política, ahí sí la Corte es firme. Pero en otros casos, las acciones de incumplimiento se demoran 5 años o los autos de verificación no se dictan nunca. Sostiene además Ollarte que ahora los suplentes que conformen el Consejo de Participación deberán actuar con celeridad, porque la Corte está pendiente de que se cumpla con su sentencia y abiertamente dispuesta a sancionar a quien no lo haga. Verá que la Corte sí dice, vamos a seguir con la verificación, ¿no? O sea, no es que llegan 7 nuevos, los suplentes, no me refiero a los del 14 de mayo, sino a los suplentes, y me van a dejar esta cosa ahí votada. Si lo único que falta es votar por la última terna presentada por el presidente Saquicela. Finalmente sostiene que no tiene pies ni cabeza la aspiración del expresidente del Consejo de Participación de que se destituya a los legisladores que incumplieron la resolución del juez de la Concordia, Ángel Lindao, que allí no pasa nada. Y lo primero que va a analizar la Corte es, ¿era competente este juez para hacer esto? ¿Era esta acción la pertinente para tomar esa clase de decisiones? Y la Corte puede decir, no señor, ese fallo es inejecutable, primero porque fue tomado por autoridad incompetente y segundo, en desviación de poder. Ahora resta esperar a que la Asamblea posesione a los suplentes del Consejo de Participación y nadie sabe cuánto tiempo le va a tomar eso al Legislativo. Serían 28 candidatos los que supuestamente estarían vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal, según la lista que presentó el gobierno en la Fiscalía. Carla Delgado nos cuenta que el ministro del Interior llegó hoy al organismo con los documentos respectivos. Lo había ofrecido desde hace 3 semanas. El ministro del Interior, Juan Zapata, llegó hasta la Fiscalía General del Estado para denunciar a 28 candidatos que supuestamente tendrían vínculo con el narcotráfico y la minería ilegal. Son postulantes de varios partidos, incluido el del gobierno, que intentarán ocupar cargos públicos. 22 hombres y 6 mujeres vinculadas obviamente a posibles delitos tanto de narcotráfico, minería ilegal y también hay otros delitos conexos en este sentido. Son 11 provincias que son Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. Y aunque la información podría ser útil para los votantes quienes acudirán a las urnas la próxima semana, aclaró que no puede revelar sus nombres. Obviamente, como ustedes entenderán, nosotros podemos dar información general por quien maneja la investigación, la Fiscalía. 21 de ellos serían candidatos a las alcaldías,
3 a la prefectura y 4 candidatos a concejales. Pero la información que estamos entregando ahora es muy valiosa porque alimenta ya 8 investigaciones previas que las viene realizando la Fiscalía. El comandante general de la policía, quien acompañó al ministro, dio otros detalles. Son personas, como lo hemos advertido, personas que buscan aproximarse a los candidatos o candidatos que han tenido relación con organizaciones criminales, sobre todo en transacciones. Eso es lo que va a determinar la justicia. Antes, el Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por el legislador Fernando Villavicencio, también presentó en la Fiscalía una decena de nombres de candidatos que tendrían supuestos vínculos con el narcotráfico. La mayoría de ellos de provincias fronterizas. En una nueva fase de la guerra de Ucrania, Estados Unidos y Alemania se deciden por apoyar a Ucrania con una dotación de tanques. Escuchemos a Juan Carlos Esprúa con la reseña de esta noticia que cambia pues el panorama de esta guerra. Juan Carlos. Sí, Alfonso, amigos, a este paso parecería que el conflicto estaría lejos de terminar, y es que Alemania y Estados Unidos confirman el envío de tanques de guerra para la defensa de Ucrania. Expertos dicen que esto marcará un cambio en el curso de la invasión. De hecho, el presidente Volodymyr Zelensky esperaría que luego le proporcionen misiles de largo alcance, pero también aviones de combate. Rusia, mientras tanto, advierte que es una apuesta extremadamente peligrosa de Occidente que podría comprometer a otros países en el curso de esta guerra. El reporte con Pedro Jiménez. La guerra se prolonga. Rusia estaría preparando nuevas ofensivas para cuando termine el invierno y la defensa de Ucrania necesita más apoyo. Ayuda que se ha concretado hoy con la aprobación de Estados Unidos, Alemania y otros países para enviar tanques de guerra que equivalen a varios batallones ucranianos. Hoy anuncio que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y añadió: el secretario de Defensa ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos, mientras que Alemania enviará 14 tanques Leopard 2 de sus propias reservas. Proporcionaremos capacitación, logística, municiones y mantenimiento de los sistemas, dijo el canciller alemán Olaf Scholz. Los tanques Leopard son unidades que alcanzan hasta 70 kilómetros por hora. Tienen un cañón muy potente y ametralladora que dispara durante la marcha. Una estructura resistente a todo tipo de ataque. Son fáciles de maniobrar y de bajo consumo de combustibles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que su país espera esos tanques con urgencia. Me gustaría dar las gracias a Alemania y Estados Unidos por haber tomado esta decisión. Pero hablando con franqueza, la cantidad de tanques y el tiempo de entrega a Ucrania son críticos, ya que está de por medio la logística del traslado y la capacitación para el manejo y mantenimiento de los tanques, lo que tomaría de 3 a 4 meses. Polonia, Reino Unido, España y Finlandia son otras naciones dispuestas a enviar tanques a suelo ucraniano. Los usaremos como un puño de hierro. Se los daremos a los militares y ellos terminarán el trabajo, dijo el ministro de Defensa de Ucrania. La OTAN asegura que los tanques ayudarán a Ucrania a ganar la guerra. Rusia, sin embargo, ha advertido que el plan de Occidente es desastroso, que sus tanques serán destruidos y que eso llevará el conflicto a otro nivel. Vamos a una pausa para comerciales y más adelante, alarmante cifra de migrantes ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados, según el Departamento de Protección Fronteriza de Estados Unidos. Pese a los riesgos, los compatriotas siguen viajando de forma ilegal. Ya volvemos, amigos. Continuamos, amigos. Más de 35,000 ecuatorianos han sido detenidos, expulsados y deportados de Estados Unidos en los últimos 3 meses. Así lo dice el Departamento de Protección Fronteriza de ese país. Y William Young nos informa que en muchos casos nuestros compatriotas, los ecuatorianos, deben pasar meses en prisión hasta resolver su estatus migratorio.
La información llega desde el Departamento de Control Fronterizo de Estados Unidos. En su página web detallan la preocupante cifra: 30.510 ecuatorianos que entre octubre, noviembre y diciembre de 2022 fueron detenidos, expulsados o deportados, pero la diferencia con el mismo periodo de 2021 es alarmante. En ese lapso fueron 2.156 compatriotas. Son solo detenidos, deportados y expulsados, pero aquí no entra realmente lo que son las verdaderas personas que han cruzado la frontera y que no están contabilizados de acuerdo al Departamento de Migraciones de los Estados Unidos. Andrea Ledesma, de la organización 1-800 Migrante, explicó que en muchos casos los ecuatorianos aprehendidos deben pasar meses en prisión hasta resolver su estatus migratorio. Y estamos viendo que la salida ya no solo es una salida a través de la frontera de manera ilegal, sino también estamos viendo que muchas personas vienen con visa y que se están quedando en los Estados Unidos. Pero sí hemos visto a personas que son mayores de 18 años, especialmente en varones, que son detenidos hasta que no pasen con una audiencia de un juez o que no tramiten alguna otra medida para poder salir de la cárcel. ¿Y eso puede tomar cuánto tiempo? Algunos meses. Pero esta situación no detiene los planes de varios compatriotas de viajar de forma ilegal a Estados Unidos. Pues tengo muchos amigos que se han ido ya. Hay algunos que han llegado a la primera y otros que han llegado en 1, 2 o más intentos. Y la Cancillería de Ecuador responde a estos datos del Departamento de Protección Fronteriza de Estados Unidos y aclara que en los últimos 3 meses, solo de deportados, la cifra de ecuatorianos ya llegó a 3.500. Las autoridades inician los controles a los locales comerciales que venden uniformes y accesorios para policías en Guayaquil. La Intendencia del Guayas inició también un censo a estos sitios, pues el Ministerio del Interior busca regular la confección y oferta de estas vestimentas, uniformes. Diego Cuenca nos informa que por la falta de operativos, las prendas policiales están al alcance de los delincuentes. Empezaron a controlar la venta de uniformes policiales con todos los logos de la institución, pues se lo encuentra en todas partes, como en el sector La Chemis, en el norte de Guayaquil, justo detrás del cuartel de la Policía Nacional. Ahí artesanos como este hombre, que prefirió no hablar, confeccionan prendas de los agentes. Otros locales hasta promocionan su venta al por mayor. Y así los delincuentes hallan una oportunidad para adquirir las vestimentas y convertirse en falsos policías para delinquir. Como ocurrió el fin de semana, donde uno de ellos participó en un intento de secuestro. Esa observación hizo el gobernador del Guayas. La policía no tiene proveedor y en toda la ciudad hay lugares donde expenden. Un policía puede ir con su credencial y comprar un uniforme como puede comprar 20. En los locales se ofertan desde camisas, chompas, chalecos antibalas, gorras, insignias, todo con los logos de las distintas unidades especiales de la institución. Pero para adquirirlos, los vendedores exigen una credencial y aseguran que no venden más de 2 prendas por cada agente. ¿Cómo identifica si la credencial es verdadera o es falsa? Con el número de cédula en el sistema de los policías. Eso ya sale, eso creo que no se puede falsificar. Porque... ¿Ustedes tienen acceso al sistema de la policía? Claro, eso, obviamente si a veces vienen con credenciales con copias, ¿no? Por eso desde este martes los 35 comisarios del Guayas empezaron a identificar estos negocios. Un censo de todos los lugares donde se expenden estos uniformes. ¿Eso cuánto va a durar? Esperemos que hasta la próxima semana ya tengamos todos los datos. Por ahora, una de las propuestas que ha considerado la policía es cambiar el tipo de uniformes, que portará un código QR, pero aún está en análisis. El gobierno impulsa la enmienda constitucional que, de aprobarse, permitiría que las Fuerzas Armadas puedan participar en las tareas de la seguridad interna. Francisco Garcés estuvo en la comparecencia del ministro de Defensa en la Asamblea y destaca sus criterios. La Comisión de Enmiendas de la Asamblea escuchó los criterios del ministro de Defensa, Luis Lara, y del jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, sobre el proyecto de enmiendas constitucional enviado por el Ejecutivo, que busca permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en la seguridad interna, pero sin necesidad de que el presidente tenga que declarar un estado de excepción. Frente a esta violencia criminal que está asociada al narcotráfico,
al crimen organizado transnacional, al terrorismo, a la minería ilegal, al tráfico de personas. La respuesta de Lara fue en relación a la preocupación de varias tiendas políticas de que los militares encabecen operativos de control ciudadano. Las Fuerzas Armadas han demostrado que cuentan con las capacidades, formación, capacitación y alistamiento necesario para apoyar complementariamente a la Policía Nacional. En caso de que se apruebe la enmienda, para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles, se requerirá de un informe de la policía que establezca las condiciones de apoyo de los militares. No ejecutarán tareas policiales, sino que actuarán en el ámbito de su competencia en apoyo a la Policía Nacional. La Comisión de Enmiendas tiene previsto recibir a representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, además de otros funcionarios gubernamentales, antes de emitir el informe del proyecto, lo que está previsto para el 12 de febrero. En un monitoreo sobre la campaña política que está en desarrollo, la Corporación Participación Ciudadana encontró rastros de violencia política y además pide que el Consejo Electoral controle el uso de recursos públicos, dinero del Estado, por parte de algunas autoridades que buscan su reelección. Byron Andino nos muestra los principales resultados de esa investigación. En esta época de elecciones, la Corporación Participación Ciudadana monitorea la promoción y franjas pautadas en los medios de comunicación por parte de los candidatos. La novedad es que pocos al momento han utilizado sus espacios, pero de aquí hasta el fin de la campaña habrá mucha publicidad y propaganda. Usualmente son estas 2 semanas donde ellos prefieren utilizar este fondo y estas franjas para dejar quizá en la mente de los ciudadanos y ciudadanas que miran en los medios de comunicación sus propuestas, sus argumentos, su imagen. Indican que incluso la publicidad de entidades públicas a diversa escala es menor esta vez. Entre lo preocupante está que sigue la violencia política contra la mujer. Identificaron solo en Twitter 230 publicaciones con esas agresiones. Por las consecuencias graves que para la democracia tiene la violencia política, que es una de las razones primordiales para que las mujeres ya no quieran participar. La corporación verifica que el 30% de las listas sean encabezadas por mujeres. Esto sí se cumple, indican, pero al momento de la revisión de perfiles en los movimientos y partidos, cuestionan que se mantiene algo. Han caído nuevamente en, sin querer, la cosificación de la mujer, buscando en figuras representantes quizá de la farándula, del deporte, de la belleza, sin desmerecer ninguna de estos tres espacios, pero que no tienen relación a una formación política. Además, llaman a que la Contraloría verifique si hay uso ilegal de fondos públicos en campañas. En entrega de vituallas, de alimentos, de cervezas, con el logo muchas veces de las alcaldías o prefecturas. Impulsan una competencia electoral sin agresión o violencia, más bien que haya mejor calidad en las propuestas, para que la ciudadanía piense bien a quién dará sus votos el próximo 5 de febrero. Seguimos, amigos. Los aguajes y oleajes siguen causando estragos en el país. En Manabí se reportó la caída de un tramo de la vía que une Manta con Puerto López en la ruta del Espóndilus. Otra afectación se dio en el mismo trayecto en el sitio llamado La Resbalosa, la cual está al borde de un colapso por los fuertes oleajes. En el área hay cintas de peligro como aviso a los conductores que deben bajar la velocidad y solo pueden circular un vehículo. Mientras el Ministerio de Obras Públicas se alista, según dice, a una intervención emergente para arreglar la calzada. Después de haber permanecido 5 días oculto, el volcán Cotopaxi se mostró hoy despejado y se observó la expulsión de gases y vapor de agua acompañado de una pequeña carga de ceniza con una altura de 900 metros de altura sobre el nivel del cráter. Patricio Viera, nos comenta que la Secretaría de Gestión de Riesgos inició con las pruebas del sistema de alerta temprana. Esto es un simulacro. Evacúe y diríjase al punto de encuentro.
Ante el aumento de la actividad del volcán Cotopaxi, se dio inicio a la etapa de prueba de funcionamiento de las 55 sirenas del sistema de alerta temprana que están ubicadas en diferentes zonas de riesgo. Una de ellas es el Parque Nacional Cotopaxi, donde se realizó el ejercicio. Lo que tenemos que trabajar con la ciudadanía es explicando nuevamente los tonos y cómo van a sonar. Un alcance aproximado de 1,5 kilómetros a 2,5 kilómetros. Dependerá de las condiciones climáticas también para que se pueda tener un mayor alcance. Este miércoles se pudo observar el volcán emanando gases con vapor de agua y una pequeña carga de ceniza, con una altura de 900 metros sobre el nivel del cráter. Según el último reporte del Instituto Geofísico, se mantiene la alerta amarilla, con niveles moderados y tendencia ascendente. Misael Flores es guía turístico y acompaña a varios visitantes extranjeros, quienes, atraídos por esta belleza natural, disfrutaron del paisaje desde el sector de Limpio Pungo, ya que se mantiene restringido el ascenso a la cumbre. Regresar por las zonas más seguras y los puntos de encuentro que ya están marcados con la señalética del Parque Nacional. Además, los empleados del Ministerio del Ambiente que laboran en el sitio han sido capacitados con el funcionamiento del sistema de alerta temprana. Somos 22 guardaparques, un administrador y 2 especialistas que cualquiera que esté en el punto necesario puede activar en caso de una emergencia. Mientras técnicos de videocámaras del Instituto Geofísico revisan el funcionamiento de las 8 cámaras térmicas ubicadas en puntos estratégicos por donde descenderían los lahares en caso de presentarse. Bueno, así conversando, sobre todo con la gente de la calle, con cualquier persona, parecería que no estamos tomando seriamente la situación del volcán Cotopaxi, pese a que todos sabemos que es uno de los volcanes más peligrosos del mundo, sí señor, y el más peligroso del Ecuador. Hoy empezamos a ver acciones de prevención por parte de la Secretaría de Riesgos. Muy bien, nos parece muy bien, porque la montaña se ha vuelto más activa que la vez anterior. Conviene un plan de prevención, como se puso en práctica el año 2015. Según los expertos, uno de los escenarios es el de una erupción más fuerte, con efecto en varias provincias ecuatorianas esta vez. Entonces necesitamos recordar las zonas que se consideran seguras, donde podemos permanecer, protegernos, montar programas de organización para las familias, las empresas, las instituciones. Que nada nos sorprenda, no queremos que nos sorprenda algo, y que sepamos cómo actuar si se da un cambio de alerta. Estamos en alerta amarilla, pero podría venir esa alerta naranja que es la que sigue. Tomemos conciencia, por favor, porque estamos a tiempo. Continuamos. Este miércoles el presidente Guillermo Lasso cumplió agenda en la provincia de Esmeraldas. Su recorrido inició en el cantón Quinindé, donde entregó recursos y oficializó más de 600 títulos de propiedad. El mandatario también visitó Atacames, donde prometió la construcción de un hospital. En la cita, el Banco de Desarrollo del Ecuador entregó $4.9 millones para obras de alcantarillado. Asimismo, Lasso indicó que se iniciarían obras para mejorar la vía entre la ciudad de Esmeraldas y Atacames. Más de $3 millones pagó el municipio de Guayaquil por el alquiler de 69 camionetas que la Policía Nacional las utilizaba para patrullar la ciudad en el 2019. Se considera que con una cifra así se podría haber comprado más de 100 de estos vehículos. El contrato será examinado por la Contraloría. Melino Ochoa entrevistó al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien cuestiona el accionar del Cabildo guayaquileño. Estas camionetas parqueadas en una concesionaria fueron parte del contrato que se firmó en el 2019 y duró hasta finales del 2021. El municipio de Guayaquil pagó más de $3 millones a una empresa por el alquiler de 69 camionetas blancas doble cabina 4x2. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, dice que el monto es excesivo. Con precios que podrían haber servido para la compra de las mismas y a un menor costo. Es decir, dicho de otra manera, se intuye que lo que hay es
sobreprecio, primero, y en segundo lugar, falta de planificación, por decirlo menos. Hicimos un cálculo matemático. El Cabildo guayaquileño pagó sin IVA $3.035.520 para alquilar las 69 camionetas, pero con ese mismo monto podía haber comprado 104 vehículos, tomando en cuenta que el valor actual con IVA es de $29.000 por cada una. El alcalde encargado alega que en el precio total del contrato se incluyó varios rubros. La alcaldía decidió que el mejor proceso para realizarlo era un leasing, un alquiler de flota, que incluye, además del carro, la baliza, el mantenimiento, el seguro y cualquier accidente que pueda tener el carro, y por lo tanto su inmediato reemplazo. Pero a finales del 2021 el Cabildo extendió el contrato de alquiler de las 69 camionetas, por el que se pagó un poco más de $240.000 adicionales. El alcalde encargado se refiere a que a la par de que extendieron el plazo de alquiler, comenzó el proceso para comprar las 63 camionetas negras en reemplazo de las blancas. Pagar más de $3 millones para alquilar 69 camionetas que finalmente no están en el municipio y que luego tuvieron que comprarlas igual. Mire, si usted, esto no se trata de discutir, podemos discutir las visiones, y las visiones probablemente podrían ser distintas. Pero si usted pregunta qué hacen hoy las más grandes empresas de la ciudad, del país y del mundo, han migrado de tener carros permanentes y comprados a un modelo de renting, justamente por lo que ya le mencioné. Pero ustedes luego las compran. Porque una cosa era un proyecto que iba a durar 2 años puntualmente, y otra cosa es pasar a un tema permanente en donde la Policía Nacional, ante la necesidad que tiene, es tenerlos. Y además, volvemos... ¿Por qué no la compraron desde el inicio, si igual las compraron luego? Sencillo, porque al inicio nosotros no teníamos el control de los carros, los tenía la Policía Nacional. El alquiler ocurrió luego de que la municipalidad declaró emergente la contratación del servicio de alquiler. Para Germán Rodas se pagó 2 veces para un mismo fin. Se ha duplicado el valor de cada uno de los vehículos en esta primera idea, pero además los vehículos aparecerían con un sobreprecio mayor cuando se los adquiere, de tal forma que hay pérdida de dinero. Y este es un tema que debería obligarse para que Contraloría actúe de manera inmediata. Sobre el tema, la Contraloría General del Estado nos indicó que la entidad examinará el contrato de alquiler de las 69 camionetas blancas dentro de su plan de control de este año.